No, pues fantástico, ¿eh? Vernos aquí una vez más, a petición de un numeroso público como el que está presente, ¿verdad? Pues para mantener cierta, ¿cómo se puede decir? Sí, cierta regularidad a la subida de los videos, ¿verdad? Y para que no todos se vean limitados a las cuestiones que nosotros estemos trabajando o no. Pues el día de hoy nos ha parecido a bien hablar un poco de nuestra experiencia como estudiantes de la Facultad de Filosofía de León. Yo creo que en esos menesteres nadie sabe más que nosotros, ¿eh? Nadie ha tenido más experiencia en esta facultad que nosotros. Eventualmente alguien la tendrá, pero jamás nadie podrá hablar desde el punto desde el cual nosotros comenzamos a experimentar la facultad, ¿verdad? Bueno, también es cierto que había que recordar aquí el apotegma, aquel de Heráclito, de la experiencia no constituye saber. Eso es. Pero en este caso nuestra experiencia no estará relatada con... Pues sí, trataremos de dejar al margen lo más posible los componentes afectivos o emocionales, sentimentales que podríamos invocar que son muchos, al respecto de la experiencia en la Facultad de Filosofía de León. Pero sí trataremos de dejar al margen esos componentes afectivos, simplemente tratando de hacer una crónica lo más desapasionada posible, ¿no? Sí, y útil, ¿no? Para quienes... y útil. Y útil para quien se quiera acercar a la facultad, ¿verdad? Por lo menos, porque por ahí, la verdad es que sí es un poco irritante, por ejemplo, escuchar pronunciamientos de personas que nada más estuvieron aquí 3 días, ¿no? Para dar una conferencia, un debate e irse. Específicamente Ernesto Castro, quien cuando se expresa de los alumnos de la facultad, pues no hay mucho material del cual expresarse, ¿verdad? Porque realmente los alumnos de la facultad, en ese entonces yo era el único alumno de la facultad, ya no había más. Había alumnos de diplomados, sí, éramos en total un grupo de 10 alumnos. y el Congreso de Filosofía, el primer Congreso de Filosofía de la facultad se realizó organizacionalmente con total normalidad, pues realmente no pasó a mayores. También por ahí escuchamos a un compañero que pide que se le remita a un profesor que ya tampoco está aquí, ¿verdad? En un comentario en Facebook, lo cual, hombre, ese profesor tiene otra perspectiva del asunto, tal vez incluso tenga información con la que nosotros no contemos, pero nosotros no vamos a reparar tampoco en los menesteres. Vamos a hablar de lo que nos apareció a nosotros, ¿verdad? Lo que es, como se nos fue manifestando a nosotros el fenómeno de la facultad, desde que nos encontramos con la información de que así iba a ser, que iba a erigirse esta facultad, hasta ahorita, ¿verdad? En la medida de lo posible. Tal vez si tenemos que hacer 2 videos, pues los hacemos, si no, pues no los hacemos. Entonces, tampoco nos pronunciaremos al respecto de los motivos por los cuales personalmente algunos profesores, bueno, los profesores que se han ido de aquí, pues se han ido. Realmente ni los conocemos y en algunos casos ni nos interesa, porque realmente ellos vinieron, cumplieron una función, con antelación unos, con el mayor de las sorpresas otros se fueron y ya está, ¿verdad? Y lo que queda de aquella facultad que se anunció en el video que ustedes pueden consultar en el canal de la fundación, pues no queda nada. De esa facultad no queda absolutamente nada. Sin embargo, no es que justo ahora no haya nada de la facultad, tampoco eso sería falso decirlo, si bien ya es otra cosa. El busto de Gustavo Bueno sigue estando allá afuera, en uno de los jardines principales del Instituto Oviedo, que es donde estamos grabando este video. El materialismo filosófico sigue siendo el eje rector del programa de la facultad. Por supuesto que otros profesores han ido llegando que tienen otra experiencia en otras facultades, pero eso ya en la última etapa del video pues lo podremos ir explicando, ¿no? Bueno, precisamente en esta biblioteca donde estamos ahora, en los cubículos del jefe de estudios, jefe de investigación, etcétera, están plasmadas algunas sentencias de Gustavo Bueno, ¿verdad? Inscritas en los vidrios, que si no recuerdo mal estas sentencias las seleccionó el doctor Íñigo Ongay para
Sí, a petición Sí. de los directivos del Instituto Oviedo. Y creo que ahí el que las mandó fue Carballo, e incluso pidió consejo de don Tomás García para que le dijera qué pensaba al respecto de eso, ¿verdad? Y ahí creo que hubo un mitote impresionante. Sí. Pero No, esa fue la cadena de eventos, ¿verdad? Que llevó a que en estos cristales estén las frases de bueno. Que además cabe recordar aquí creo que es un artículo de Joaquín Robles en el Catoblepas, creo que es el artículo en homenaje a Bueno cuando recién se produjo la muerte de Gustavo Bueno. No recuerdo si es Joaquín Robles, pero en su homenaje en el Catoblepas dice algo así como que extraer de la obra de Gustavo Bueno sentencias, pues sí, gnómicas o aleccionadoras o como si se pudieran descontextualizar para que constituyera una especie de frases con contenido sapiencial absoluto, ¿verdad? Decía Joaquín Robles. La imitación de Bueno va a ser después. Extractar de la obra de Bueno sentencias de esa naturaleza, pues es una cosa... pues sí, casi imposible, porque precisamente Bueno nunca se expresaba en términos, claro, sapienciales, aforísticos o literarios en el mal sentido de este calificativo, ¿no? Más bien Bueno era un pensador de uso rudo, digamos. Sí, es puro hardcore, digamos. Pues empecemos por donde nosotros nos acordamos. Yo prácticamente entré en contacto con la Fundación Gustavo Bueno, no directamente por supuesto, sino por vía satelital, si quieren, por Arturo Herrera, como muchos de los que ven estos videos y muchos de los que comparten, que son amigos nuestros en Facebook, pues nos pusimos como loquitos mandando, bueno, yo me puse como loquito mandando solicitudes de amistad a personajes como Ungay, Carballo, Palomar, Angulo, José Manuel, Rodríguez Pardo, incluso creo que por ahí tengo a Julián, ¿verdad? O sea, que Julián, en ese momento era una cosa un poco curiosa, ¿no? Que estuviera ahí entre ese grupo de profesores. Pero por ahí llegó la solicitud, o yo no sé, eso no importa. El caso es que así fue como llegué, pero con el que entablé una relación de amistad fraternal realmente importante es con Arturo Herrera Melo, con el que ustedes han visto hablando de psicología y que está emprendiendo que tiene una empresa impresionante, ¿verdad? Al respecto, al margen de los matices que se le pueden hacer o de las críticas que se le pueden hacer, está haciendo una labor titánica ahí en la Universidad de Veracruz, ¿verdad? En Jalapa, y con él entré en contacto con la fundación, y a través de él fue que me enteré por un link en internet, de una noticia del periódico AM de aquí de León, que habría una universidad llamada Gustavo Bueno. Claro que eso es una de las ¿cómo se dice? De las imprecisiones que hubo por ahí, incluso cuando se murió Gustavo Bueno, ¿no? Claro, sí, la Universidad Gustavo Bueno, la Facultad Gustavo Bueno, esta facultad nunca ha tenido el nombre de Gustavo Bueno, pero ni en salas, en ningún lado, más que en los programas, por supuesto, y 2 años después, en el busto que se tiene, ya después todo lo que ha degenerado aquí enfrente de nosotros. Me topé con esa, me puse en contacto, así como he subido solicitudes para que Yale me mande sus boletines, ¿verdad? Así esperaba que fuera esto, y no, por ahí de eso yo creo que por octubre del 2000, no, miento, por eso de mayo del 2016, entre marzo y mayo del 2016, me marca Javier Puente, diciéndome que estaba interesado en que yo me inscribiera, ¿verdad? En ese momento me sentí muy halagado, después entendería que no era para tanto, pero me sentí muy halagado porque me dijeron que querían que yo fuera parte de la facultad. Entonces Javier Puente en ese momento era como Guardiola la fundación, ¿no? Era el coordinador, una cosa así, ¿no? Era el coordinador técnico de todos los menesteres burocráticos con Secretaría de Educación Pública y todo eso. Promoción, la inscripción, que la matrícula fuera buena. Y además Javier Puente no solo se dedicaba a eso, sino que tenía otras muchas tareas que realmente la facultad pues era un ápice, ¿no? Dentro de todo lo que él hacía. Pero, y esto lo menciono porque para nosotros no era un ápice, realmente era un proyecto de vida que queríamos comenzar, no era algo que veníamos a ver si funcionaba.
Y de hecho, ¿cómo se puede decir? Sí, el conflicto que vino después, dado a los discursos que salían de la boca de algunos profesores con respecto a otros, pues ahí ya nos dejaba ver que había una tensión al respecto de lo que se esperaba de la facultad. A mí me solicitan que vaya o a Guanajuato, perdón, aquí a León o al DF, por cuestiones familiares era más fácil para mí asistir al DF, al centro asturiano, que fue donde nos conocimos Jorge y yo. Ahí nos vimos por primera vez y estoy muy agradecido porque ahí fue donde se me anunció, obviamente previo a todo el asunto burocrático que esto conlleva, el de tener un empleo, que incluso también me iban a ayudar teniendo un empleo aquí en el instituto, empleo que todavía conservo y el cual agradezco mucho porque me ha dado muchas satisfacciones profesionales impresionantes, ¿no? Así fue como yo me enteré de la facultad y así fue mi primer contacto. De hecho, yo recuerdo haberle dicho a este Puente, es que estoy en shock, ¿verdad? Y me dijo, bueno, quítate del shock y el siguiente paso es inscribirte. Y realmente nos engancharon, bueno, a mí me engancharon con una colegiatura, nos engancharon con una colegiatura risible, eran como 8,000 pesos al mes lo que querían que pagáramos en ese momento y 4,000 de inscripción. Eran 4,000 de inscripción y 8,000 pesos mensuales. Iban a ser 12 meses, o sea, los 12 meses iban a pagar de 8,000 pesos y realmente era tanto nuestra convicción de que esto podía funcionar y nuestra convicción, no sé, por lo menos personalmente con el sistema, con la empresa personal, profesional que yo estaba emprendiendo en ese momento, que vale la pena, vale la pena. Sí, claro. Bueno, en mi caso, el acceso a... Bueno, lleva ya muchos años, entre comillas, ¿no? Pero ya unos cuantos años, desde los 15 años, había tenido contacto con la obra de Gustavo Bueno. Y pues me dediqué durante, ¿qué? 5 años, habrán sido 5 años, 5 años. No, más. 7. Yo llegué aquí a la facultad cuando tenía, ¿qué? 22, 20, sí. Sí, es verdad, 22. Y sí, durante esos 7 años, de los 15 a los 22, me había dedicado, consagrado al estudio del materialismo filosófico de Bueno, tanto a través de su obra teórica como de sus intervenciones en congresos, videograbadas a través de la fundación, etc. Y sí, yo me enteré precisamente a razón del video que está todavía disponible en el canal de la Fundación, donde se anunciaba la apertura de una facultad de filosofía cuyo programa de estudios estaba basado en el materialismo filosófico, ¿no? Entonces esto para mí constituyó una alegría una exultación intelectual bastante acusada en ese momento. Y sí, efectivamente, cuando tomamos contacto tú y yo, que fue precisamente en aquella reunión que tuvimos con Javier Puente en el centro asturiano, pues la cosa pintaba bastante bien, digamos, desde el punto de vista... Es decir, yo creo que fuimos presas de una fantasía cataléptica, como dirían los estoicos, ¿no? Y en ese momento creíamos poder tener el puño cerrado, ¿no? Es decir, teníamos la aprehensión de aquello que teníamos delante, ¿verdad? Ahora daba la impresión de que lo único que quedaba era sentarte a estudiar, ¿verdad? Y ya está. Claro. Sí, precisamente yo creo que tanto tú como yo precisamente ingresamos en la facultad precisamente estrictamente por un deseo de estudiar la obra de Bueno con el mayor rigor posible, y además pues en compañía o más bien de boca de gente que de primera mano había sido su discípulo, como el doctor Rodríguez Pardo, el doctor Ungay, el mismo Carballo, Ismael Carballo. Entonces hasta ahí todo iba bien. Todo iba bien, sí. Después vimos que detrás de ese fenómeno, o más bien que esos fenómenos que nos aparecían delante eran más bien constructos de marketing, en buena parte apoyados en una
en una retórica de la que era difícil salir en ese momento, ¿verdad? Cuando se empezó a promocionar la facultad como, bueno, esto fue mucho después, pero cuando se empezó a promocionar la facultad como un centro del que saldrían flamantes estrategas capaces de ocuparse de las cuestiones públicas en la polis, ¿verdad? con un saber teórico lo suficientemente acerado como para afrontar cualquier contingencia en la vida política, etcétera, ¿verdad? Sí, de hecho de aquí decías, bueno, si hablas de religión, aquí va a salir un Chesterton hispanohablante, Sí, o sea, creías que iba a ser una especie de ITAM. De hecho, ese era el comparativo, ¿no?, constante de los directivos de aquí, era la institución contra la cual íbamos a estar teniendo esta beligerante relación iba a ser con el ITAM, ¿no? Porque en el ITAM, una sentencia que la tengo hasta acá, ¿verdad?, que es, los del ITAM estudian para gobernar. Entonces, tú escuchabas eso y, uy, sí, claro. De hecho, yo creo que desde la primera vez que estábamos hablando, yo creo que la primera vez que hicimos contacto Jorge y yo, que de hecho cuando nos conocimos yo estaba con Puente y llega Jorge, se sienta así a un lado para tener así, teníamos un intercambio teníamos una charla, y yo creo que la primera vez que no sé si Jorge se acuerda de eso, ¿verdad?, pero la primera vez que dijimos algo está muy extraño fue cuando empezaron a citar a Howard Gardner, ¿no? En esa reunión sí. empezaron a decir que vamos a utilizar las inteligencias múltiples, y yo recuerdo que fue la primera vez en la que estuvimos de acuerdo en algo, Jorge y yo, de que no habíamos cruzado palabra, pero algo andaba muy mal ahí ese día. Y eso fue en la primera etapa. ¿Algo más que decir? Sí, creo que sería importante también decir que también durante algún tiempo se promocionó la facultad como la mejor facultad de filosofía de Hispanoamérica. Lo cual yo creo que, más bien, o sea, yo creo que sobre eso siempre estuvimos sobre aviso, ¿no? Sí. O más bien siempre advertimos que esa consigna era excesiva porque el Bajío es muy rico en desarrollo filosófico, ¿verdad? La Universidad de Guanajuato, el CEFTA, la Universidad Franciscana, aquí en León. Sí está aquí en León, la Universidad Franciscana, ¿verdad? Sí, la Franciscana está aquí. Es decir, son centros que desde hace muchos venerables años se han consagrado. En Querétaro, que es Bajío, también tiene una tradición muy larga. Entonces, esa consigna de la mejor facultad de filosofía de Hispanoamérica sí era una locura, ¿no? O sea, ya desde ahí, eso era un indicio fehaciente de que algo rechinaba en los engranajes del proyecto, ¿verdad? Ahora, justo ahora que estamos mencionando estas cuestiones, vendría bien decir que nosotros seguimos matriculados en la facultad, ¿eh? O sea, a mí me faltan unos meses para concluir mis estudios, a Jorge le falta un año y los meses que a mí me restan, y seguimos con la encomienda de que esto sigue teniendo sentido, ¿eh? O sea, tampoco es que estemos tratando de tirar toda la borda, simplemente estamos en calidad de estudiantes haciendo una crítica retrospectiva de lo que ya experimentamos. No estamos aquí desalentando a nadie para que se inscriba y tampoco motivando a nadie para que lo haga, ¿eh? Es una... Tómeselo quien se lo quiera tomar, ¿verdad? Como se lo quiera tomar, pero nuestra intención es nada más explicar qué fue lo que pasó y cómo lo vimos nosotros, porque realmente cuando esta facultad comienza, todos los alumnos ya estaban vacunados, ya no había una facultad del Bajío, de Guanajuato, que nos pudieran ver y les pudiéramos decir, somos de la Facultad de Filosofía de León, y no se dieran media vuelta mientras se burlaban, ¿verdad? Porque por una intervención anterior que tuvo algún representante de la fundación que vino y habló al respecto de las otras facultades, que, hombre, que tampoco tampoco es inexacto, ¿verdad? Tampoco es impreciso lo que él acaba de decir, que aquí lo que se hacía era doxología, pero eso pasa en todos lados, ¿verdad? Que lo que se hacía en la UG, que lo que se hacía en el CEFTA, que lo que se hacía en la Franciscana era doxología, que era historia de la filosofía. Hombre, está bien, entendemos que así sea, ¿verdad? En su mayoría. Sí, claro. Sin embargo, yo creo que estratégicamente, para una especie de Kissinger hispano, esa fue una metida de pata impresionante, porque no hay, hasta ahorita, bueno, ahorita ya se puede, por unas cuestiones que podremos explicar más adelante, sobre todo por el nuevo director y la nueva planta de profesores. Pero si ahora nos podemos acercar al auge sin temor a salir linchados, no se debe a esa intervención, ¿eh? Sí, sin duda. No, y precisamente es que yo creo que era una cosa natural, o sea, que el recelo que el resto de facultades de filosofía tenían
y de hecho siguen teniendo en buena parte hacia esta facultad, en buena parte se debe a ese tipo de manifestaciones tan... Sí, o sea, de una la soberbia es virtud solamente cuando aquello de lo que te jactas efectivamente es así, ¿verdad? Es correcto. El megalopsijos de Aristóteles. Pero cuando te jactas de cosas que son... No, que ni siquiera han ocurrido. O sea, exacto. La facultad ni siquiera había comenzado y ya se tenía una propaganda ahí impresionante del asunto. Quedas en ridículo completo, ¿verdad? Sobre todo para, como vuelvo a repetir, para gente que tiene una tradición tan venerable como puede serlo la UG, ¿no? Sí, claro. O sea, si tú llegas y le dices a unos veteranos de la doxografía, si tú quieres, ¿verdad? O de la... filología o de lo que sea. Pero que son gente que, es decir, sencillamente es sabios asentados en sus respectivas especialidades, ¿verdad? Sean estas el mundo griego, sean estas la medievalidad, en términos de historia de la filosofía, ¿no? Y tú llegas a decirles que tú vienes a enmendarles la plana, pues evidentemente lo que va a provocar va a ser una reacción adversa. Sí, ahí están los testigos de Jehová. Por ejemplo, claro. Sí. Al principio ya entran, por lo menos personalmente, la llegada a León, Guanajuato, pues venía marcada por la... Ya apuntaba al final, ¿verdad? Escatológicamente eso ya marcaba... Ya había una serie de manifestaciones en las cuales sabrías que ya vendría el fin, ¿no? El fin de aquella facultad que se había preconfigurado venía anunciado. Teleológicamente. Ya, llegué a la facultad y ese día muere don Gustavo. Llegué a León, Guanajuato, ese día muere Gustavo Bueno. Realmente fue un golpe muy fuerte porque pues Jorge, todos los que nos matriculamos aquí teníamos la esperanza de ver a aquel venerable anciano, ¿verdad? Que en todo lo que el rótulo puede cargar de manera virtuosa, ¿no? Era alguien que sabías desde hace, bueno, yo que entré en contacto con el materialismo yo tenía 19 años, hace 20 años, no te creas, hace 10 años de eso, sí, hace 10 años de eso, yo ya decía, no, es que este señor se va a morir en cualquier momento, hay que irlo a conocer. Hice incontables esfuerzos para poder ir a España y esta era la oportunidad. No se logra. O sea, eso ya no lo sabíamos entonces, pero lo ignorábamos entonces, ahora ya no, que eso apuntaba hacia algo catastrófico. Y nosotros comenzamos, eso fue el domingo, yo llegué aquí un domingo por la mañana y el lunes por la mañana ya estábamos comenzando clases, yo en mi nuevo empleo y en la tarde pues en la facultad, ¿no? Esto es importante, bueno, no importante, pero interesante, ¿no? Que la facultad se pensó desde el principio como una escuela vespertina, en el entendido de que algunos de los cursos se darían a partir de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la tarde, que es cuando la comunidad de aquí de la ciudad de León tiende a dejar sus empleos, ¿no? Se esperaba que estuvieran aquí personajes como empresarios, directores de empresas que estuvieran en condiciones o especialistas. O sea, gente que ya hubiera estudiado otra no sé, un químico, un geólogo, un oftalmólogo, incluso podía... Claro, ese era el perfil inicialmente, porque precisamente esta facultad sí estaba concebida desde, o al menos se pregonaba que estaba concebida desde las coordenadas del materialismo filosófico. Pues la idea precisamente era que la gente que estudiara aquí tuviera ya conocimientos, es decir, que el ejercicio filosófico sería precisamente sobre saberes de primer grado, y que mejor que fueran precisamente gentes duchas en múltiples saberes las que se matricularan en la facultad. Claro, esa era la utopía original, ¿no? No, y al principio pintaba para eso, porque, por ejemplo, Jorge tiene una formación filológica importante, yo tengo formación como psicólogo y teólogo protestante, bueno, eso explica muchas cosas, ¿verdad? Y otros de nuestros compañeros eran fisioterapeutas, otros médicos, otros abogados. O sea, solamente había una persona que era completamente, venía así como salió la preparatoria, vino y se matriculó. Nada más una persona y comenzamos nosotros las clases, bueno, se dio el acto de inauguración, ¿verdad? En ese momento comenzaron 3 profesores. De 2 de ellos yo no tenía idea que iban a estar aquí, que era Carballo y Capdeville, ¿no? Rubén Capdeville. De Carballo yo tenía noticias de que él iba a estar en el centro asturiano, ¿verdad? 3 semanas antes de la inauguración.
Pero de Rubén Capdeville yo no sabía absolutamente nada y después se convirtió en pues un amigo, ¿no? Un amigo casi como un tío, Sí, sí, que sí. nos apoyó muchísimo, sobre todo pues los que somos foráneos, nos ayudó bastante. Y eran Rubén Capdeville, eran José Manuel Rodríguez Pardo y Ismael Carballo. Íñigo Ngay sí llegaría ese semestre, pero llegaría hasta como el 8 de octubre, una cosa así, ya muy tarde. Llegaría con la entonces coordinadora de preparatoria, ¿verdad? Una joven checa, ¿verdad? Una cosa así, y que llegó entonces, todo esto es importante, ¿verdad? Mencionarlo porque así fue como nosotros llegamos. De hecho, ustedes pueden notarlo que ya no se parece nada a Angulo, Ongay, Pardo y bueno, ahí... Bueno, de entrada, bueno, estaba con vida, ¿verdad? Y el otro Gustavo no lo conocí yo hasta pasados 6 meses, que cuando fue el primer congreso de filosofía. La cosa fue un poco extraña al principio, no lo quería ver yo así porque pues yo estaba inmerso en esta falsa conciencia de todo lo que estaba pasando a mi alrededor, lo que me había dicho Javier Puente, y cuando yo voy a conocer a Carballo me empieza a preguntar al respecto de dónde vengo, qué pienso de los Moreira, ¿no? Porque yo soy de Gómez Palacio, Durango, y está pegado allá a Torreón, Coahuila, y ahí los Moreira pues tienen tradición, ¿no? Y me empezó a preguntar algunas cosas y pues yo en ese momento tenía solamente formación psicológica y teológica, yo no tenía mayor interés en cuestiones políticas, cuestiones que luego ya se despertaron, ¿no? Bueno, no se despertaron, pero... Bueno, aunque pues, sí, ¿verdad? O sea, Carballo solía decir que en todo caso el estudio de la política no podía generar un interés, sino en todo caso despertarlo, ¿verdad? Entonces, eso creo que fue lo que pasó conmigo. Y la cuestión importante aquí vino cuando yo tuve una discusión con un alumno y el alumno me comenta, salió ahí el tema del ateísmo y me pidió que explicara qué era esto del ateísmo existencial total. Cuando lo explico, Esencial total, ¿no? Esencial total, perdón. El ateísmo esencial total. Cuando se lo explico, él va inmediatamente con los profesores de la facultad, les explica. Y Rodríguez Pardo me recomienda mejor callar al respecto de esas cuestiones. O sea, que es mejor andarse con tiendas. Y me dice esto, nunca lo voy a olvidar. Me dijo, aquí estamos hasta que el licenciado diga. Y ya, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo que hasta que el licenciado diga? ¿Por qué? Porque eso pasó hasta 4 semanas. Yo ya tenía aquí como un mes. Yo estaba súper embarcado en el asunto. Y Carballo, recuerdo que en el primer día de clase se mete al grupo y toma una foto. Y de eso estábamos platicando hace un momento, ¿no? Y dice, este momento es histórico, fórmula que estuvo repitiendo constantemente. Sí. Y decía eso, este momento es histórico. Una señora se ríe y dice, no, señora, esto es histórico. Y yo dije, bueno, ¿verdad? En ese momento yo tenía eso, o sea, en el corazón tenía impresas las palabras de Carballo, las promesas de Puente, la mercadología que estaba al lado, y de pronto llega un Pardo y yo dije, caray, algo no está bien, ¿verdad? Y bueno. Precisamente, bueno, a mí me pasó algo análogo a lo que cuentas, te acordarás, ¿no? Cuando aquella discusión que tuve con el doctor Capdeville precisamente a propósito sí, claro. del ateísmo esencial total. Que después, bueno, no fue una polémica que se echara el saco roto, porque después me sirvió para escribir un artículo al respecto de ahí y yo aclararme las ideas en torno a ello. Pero bueno, sí, recuerdo que también el doctor Rodríguez Pardo me dijo que tuviera cierta cautela, ¿verdad? O prudencia a la hora de discutir sobre estas cuestiones, sobre todo si estabas precisamente delante de un profesor como era el doctor Capdeville, que no tenía noticia de la obra de Bueno hasta su llegada aquí, ¿verdad? Eso es. De hecho, era uno de los argumentos constantes. El doctor estudió en los años 80, si mal no recuerdo, sí, 80, ¿no? En Alemania. Y decía él, es que en Alemania nadie conoce a Bueno. Y, hombre, ese era... Bueno, nadie conoce a Bueno, perdón, pero en la enciclopedia está el texto de materia claro. Está en alemán originariamente, ¿verdad? Entonces, sí, era un argumento totalmente... Además, el doctor Capdeville bueno, a ver, no lo voy a decir así. Siempre decía ser hegeliano, ¿no? Siempre constantemente citaba Hegel.
citas que sigo sin encontrar algunas de ellas, y siempre, ¿no? Como germanofílico, idealista, en contra de eso. Y realmente tenía un discurso muy bueno, ¿eh? O sea, tenía un discurso que envolvía, pero... Era un gran orador. Eso es. Tenía un excelente discurso, pero una de las cosas que, para que quede claro más o menos, tal vez con esto que voy a decir es que quedará claro por dónde va la crítica, fue a Alemania con una beca importante, ¿verdad? Que creo que, bueno, que lo dio una institución alemana, le tocó todo el asunto de la RDA, y de hecho empezó a estudiar en la RDA, y hace su tesis de Sánchez Vázquez, ¿no? Entonces, ahí ya deja ver muchas cosas, y eso es el principio de lo que llegó aquí a la facultad, ¿no? Efectivamente. Y luego pasa eso, Capdeville siempre con una constante crítica hacia el sistema, que hasta ahorita, con mucho respeto, ¿verdad?, es infundada. O sea, no tenía fundamentos, no se había leído ensayos materialistas, se leía la metafísica presocrática y se la pasaba haciendo anotaciones. Me acuerdo que hizo una vez una crítica de la formalización de la ontología del ego trascendental, diciendo que era tautológico, ¿no? Que las cosas que no vale la pena ahorita explicar. Bueno, eso se puede ver en el video que precisamente está en el canal nuestro, sí. El debate que hubo en el seminario aquel del ego trascendental que dio el doctor Ongay, como las críticas no las críticas, más bien las cuestiones que planteaba Capdeville en torno al ego trascendental, delataban que se lo había ojeado 20 minutos antes de entrar al seminario, ¿eh? Entonces... Hombre, que el libro ya de por sí es dificilísimo, el final es un poco claro, devastador, ¿eh? Sí, es verdad. Y yo tengo que decir esto, si ahorita mi conocimiento de bueno pues está un poco más afinado, se debe a mi estancia aquí con Ongay, con Carballo y con Rodríguez Pardo, y la amistad que todavía mantengo con Ongay y con Rodríguez Pardo, los cuales yo les envié mi artículo el artículo que está en el Basilisco, en cuanto lo tuve, ¿verdad? Y en ese momento pues yo no sabía absolutamente nada, de todas maneras. Lo único que sabía eran las cuestiones con respecto a la filosofía de la religión. O sea, conocía de forma somera, porque no tenía el animal divino en ese momento, es que hasta apenas ahorita se puede buscar en archive.org. Porque las obras completas esas, quién sabe cuándo lleguen, ¿verdad? Me habían prometido un animal divino. Como dicen por ahí, ad calendas grecas. Sí. Y eso fue más o menos la primera, académicamente, si se puede decir así, esa fue la primera tensión. Era el grupo de los hispanistas, ¿verdad?, contra el grupo, contra Capdeville. Sí. Bueno, lo curioso de esto, y esto sí queda como mera anécdota, es que es verdad que tuvimos muchas veces encuentros dialécticos con el doctor Capdeville, muy fértiles en términos... Sí, en términos... bueno, y con el propio doctor Ongay, ¿verdad? Que se armaban luego discusiones, muy largas, simposios muy largos, que a veces parecían salidos de la cabeza de un oligofrénico, pero sí es verdad que en ese sentido no fue infértil el contacto con el doctor Capdeville. Para nada. No, de hecho, eso fue dicho lo de Rodríguez Pardo, cuando ahí había una tensión con Carballo, por motivos que desconocemos totalmente, ¿verdad? Ni nos importan, pero eso es un hecho, ¿verdad? Sí había una tensión, y de hecho en algún momento tuvimos una plática en casa del doctor Ongay que fue determinante para lo que nosotros sabríamos de hacer. Nosotros, y no por lo que dijera Ongay ni por lo que dijera cualquiera, ¿verdad? Porque después, ojalá y hubiera sido solamente por esa reunión, sino que después tuvimos pláticas con Carballo para que nos explicara qué cuestiones él veía. Y yo la verdad es que en ese momento yo veía una disparidad impresionante entre lo que se decía en España, y que ahorita ya sabemos que así es, ¿verdad? Lo que se decía en España de la facultad, lo que se decía de la facultad por parte de un grupo de profesores y lo que se decía de la facultad por parte del director. Y eso no son todos los grupos involucrados, porque todavía está el dueño del instituto, el licenciado Juan Antonio García, con el cual estamos muy agradecidos, ¿verdad? Porque parte de que nosotros hayamos conocido es gracias a la intervención de él, ¿verdad? O sea, jamás es una deuda impagable.
Gracias a él conocimos a don Tomás, a Vicente, a Bueno, a Ongay, a Iván Vélez, gracias a que él tuvo esta convicción. Entonces esos son los grupos de tensión que nosotros empezamos a ver en el primer semestre y no se terminó ni el semestre y viene el primer cortón, ¿no? De hecho en ese momento le llamábamos la crisis de diciembre porque es cuando se va el doctor Pardo, ¿no? Se va, decide irse tal vez haya motivos personales, eso necesitan preguntárselo ustedes a él. Pero esa es la cuestión. Nosotros no nos sentimos abandonados personalmente, porque claro, mantenemos esa relación y es muy generoso en su conocimiento todavía. No, sobre todo creo que nos afectó precisamente porque nosotros ya habíamos entablado una amistad con el doctor Pardo y además su magisterio nos fue de infinita ayuda. Sí. Y precisamente la tristeza venía de ahí, precisamente, ¿verdad? E institucionalmente sí que fue un golpe poderoso, porque empiezan las dudas al respecto de la facultad, dudas que tal vez ya estaban ahí, pero esta era la excusa perfecta para señalarlas, ¿no? Y estarlas picoteando como loquitos, ¿no? Hasta el momento, que es exactamente lo que está pasando. Y termina este proceso, nosotros regresamos en enero de vacaciones con la noticia de que el doctor Capdeville, esto es importante, ¿eh? José Manuel Rodríguez Pardo era el jefe de estudios, Ongay era el jefe de investigación, Carballo era el director y Rubén Capdeville era un maestro de horas, ¿no? Trabajaba por medio tiempo, por horas así. Uh-huh. Y después, en enero, recibimos la noticia de que Rubén Capdeville fue cesado de su... Más bien fue ascendido a su puesto de jefe de estudios. Es decir, reemplazó a Rodríguez Pardo como jefe de estudios. Y Ongay se incorporaba no solamente como jefe de investigación, sino también como maestro de planta. De hecho, yo creo que ese fue el semestre más poderoso al respecto de mi instrucción del materialismo filosófico, porque él me dio 2 materias, precedidas por un seminario del doctor Rodríguez Pardo al respecto al animal divino, y me dio la materia de filosofía de la religión y filosofía de la ciencia. Y ahí la verdad es que las clases eran duras, ¿no? Bueno, yo no tuve ocasión de asistir a muchas de ellas, creo que asistí solo un par de ellas, pero sí, las exposiciones eran impecables, pero sí costaba seguir de repente De hecho, una cosa que nos contaba era que cuando daba clases en secundaria, es decir, los jóvenes que están entre 11 y 13 años aquí en México, 11 y 14 años, decía que él daba las clases exactamente igual para ver si alguien le seguía el rollo y así elevaba el nivel de la conversación. Y sí, la verdad es que también la deuda con Carballo es impresionante. Con Carballo, bueno, sí, con Carballo y con Ongay en ese momento. Ismael me terminaría dando filosofía política ese semestre, entonces ese es el mero mole de Carballo, ¿no? La verdad es que era muy exhaustiva, sí, no, era una cosa impresionante, siempre llegaba con 30 juegos de copias distintas a cada clase y lamentablemente yo entro a trabajar a las 3, entro a trabajar a las 7, salgo a las 3, entro a estudiar a las 4 y salgo a las 9 y vivía a 1 hora de distancia en camión, pues era muy difícil en ese momento estar a la altura de tan buenos profesores. El doctor Capdeville consiguió darnos todavía léxico filosófico, era la materia que me impartía, y en ese momento, bueno, ¿quieres decir algo? No. Sí. Bueno, más bien quería regresar un poco a como a un episodio que a mí me delató la falsa conciencia, precisamente en la que en buena parte estábamos todos envueltos aquí. Bueno, todos no, ¿verdad? Voy a hablar por mi persona, porque pero a raíz de una charla que se llevó a cabo en el aula magna de aquí de la facultad. No, el aula magna todavía no existía en ese momento. Ah, caray. Sí. O sea, todo que fue en la biblioteca. Claro, no, más bien ya estoy yo situado a cuando nos mudamos a este plantel, ¿verdad? Porque hemos vivido en 2 planteles, en el campus metropolitano donde se llevó a cabo el primer ciclo escolar y a partir de ese ya nos movimos a campus náutico, ¿no? Muchísimo más grande y muy, muy bonito. Pero sí, ¿no? Esta conferencia en la que tuve el honor de impartir, que llevaba como título Platón en una nuez. Claro, sí. Recuerdo que esa vez
bueno, se llevó a cabo con normalidad el acto. Ya no tuve ocasión de discutir con los profesores que en ese momento que en ese momento ya estaba aquí Julen Robledo como jefe de investigación y todavía era director Carballo. No tuve ya ocasión de discutir a propósito de los contenidos de esa charla, pero sí recuerdo que el maestro Ismael Carballo se refirió a esa charla, y esto puede parecer aquí una referencia megalómana, pero no lo es por lo siguiente. Pero lo que el maestro Carballo me señaló en aquel momento es que esa charla apuntaba como para que yo me erigiera como una figura analogable a Alfonso Reyes, ¿verdad? Y él y en la facultad estaríamos todos completos porque él podría encarnar el papel del Vasconcelos, claro, de nuestra época, ¿verdad? De nuestros tiempos áureos. Sí, bueno, sería justo Sierra, ¿no? Y a ti te dijo que serías como Cosío Villegas, ¿no? Entonces, fantástico, sí, muy bien. Entonces, es decir, lo excesivo de ese juicio creo que da buena cuenta del delirio en el que en buena parte estábamos, incluso por encima de nuestra voluntad, envueltos, ¿verdad? Es decir, esas fórmulas eran como para tener un recelo grande importante, respecto a ese tipo de juicios y respecto a la perspectiva que tenía en ese entonces quien dirigía la facultad en aquellos tiempos, ¿no? Sí, la perspectiva distorsionada, quiero decir, respecto a lo que aquí estaba ocurriendo, ¿verdad? De hecho, otra cuestión muy parecida a esa era que en las clases de filosofía de la ciencia constantemente quería, según lo que yo estaba entendiendo, y alguna vez te lo comenté y secundaste la moción, era que constantemente en la materia de filosofía de la ciencia 2, que fue la que me impartió Carballo, el maestro Carballo, quería que la facultad cupiera ahí después del Círculo de Viena, ¿no? De alguna forma. Era como, sí, como, no sé. Es difícil explicarlo, pero porque no es de lo que estamos hablando. Pero sí, había una constante intención por coordinar a la facultad con esfuerzos con los que no estábamos conectados más que por vía histórica, filológica o tradicional, si se quiere, ¿verdad? Yo jamás he entrado en contacto con el gobierno federal, ¿verdad? Y cosas que eran necesarias, que fueron totalmente indispensables para la consolidación de perfiles como Cosío Villegas, Antonio Caso, el mismo Vasconcelos, Don Reyes, ¿verdad? O Reyes Heroles, ¿no? De quien tenemos aquí un librito. Bueno, tenemos la obra completa, de hecho. Que son personajes cuya empresa se puede conocer, saber histórica, pero ya aparte ¿verdad? Necesitábamos hacer algo con lo cual nosotros pudiéramos... Es que llamar histórico a un presente en el que estás instalado yo creo que es una operación hombre, muy peligrosa. Como lo del paro del lunes, ¿no? Se está diciendo, es algo histórico que ha pasado histórico para los cómputos de Dios, para los anales humanos. Está por verse. Sí. Que puede pasar a la historia por cosas totalmente defenestrables, ¿no? Pero que yo creo que es el caso del movimiento del lunes. Bueno, es que hay muchas maneras de pasar a la historia, ¿verdad? Como Heróstrato. Heróstrato se hizo célebre por quemar el templo de Artemisa, ¿verdad? Entonces, y con eso pasó a la historia, ¿verdad? O Judas. Pasar a la historia es una cosa muy matizable, ¿no? Mira, a la historia pasaron... no valorativa, quiero decir. A la historia ha pasado Reyes y el escritor de Los Simpson, ¿verdad? Entonces... Matt Groening. Que de hecho estudió filosofía. Y era uno de los referentes junto con Peter Tief y Martin Luther. Fíjense, la cuestión es que me decían que Martin Luther King no, aunque hubiera estudiado filosofía, porque había estudiado teología. Entonces era ahí como raro, ¿no? Tener a un tipo que hubiera estudiado filosofía y luego después teología bajo los términos protestantes.
que lo pudiéramos utilizar nosotros de bandera mercadológica, ¿no? Entonces, mercadotécnica o lo que sea. Entonces, sin embargo, hasta el septiembre del 2018, la relación con el maestro Carballo fue de total camaradería y fraternidad total, ¿no? Él se va en diciembre. A ver, el flujo de maestros fue de esta manera, ¿no? En el segundo semestre ya estaba Carballo, Ongay y Capdeville. No se acaba ni siquiera ese semestre, bueno, digo, no salimos de vacaciones y Ongay había anunciado su partida. Y viene y lo sustituye Robledo. El doctor Ongay es sustituido por Robledo, el de la tesis esta de CISEC, y de la seducción, decía. Y de la entonces, llega a ser sustituido por él, y ya la plantilla de profesores se conforma de la misma manera, ¿no? O sea, Carballo, Capdeville y señor Robledo. Cuando se va, eso pasa un año, y se integra el doctor Armando Quesada, entonces maestro. De hecho, pasaron 6 meses y ya estaba doctorado, ¿no? Entró a darme materias como lenguaje, lenguaje léxico filosófico, me dio historia de la filosofía. O sea, si llegué a tomar cariño por cuestiones, bueno, cariño no, o sea, mayor interés en cuestiones de escolástica y de padres de la iglesia, y el conocimiento que tengo de latín, pues se lo debo a él. Armando Quesada sí es un personaje, igual que todos los que lo precedieron, ¿verdad? Descomunal, ¿verdad? Bueno, con sus debidas excepciones. Pero Armando es un personaje fuera de serie. Su capacidad, su dedicación apostólica, si se quiere, abnegada a Aristóteles, a los clásicos, a la mística medieval, no tiene parangón con ninguno de los profesores que ha estado aquí en la facultad. Lo mismo podemos decir de Ongay al respecto de las cuestiones de filosofía de la ciencia, del proyecto Gran Simio, de lo que hizo y lo mismo podríamos decir del doctor Rodríguez Pablo respecto de Feijóo, sin ninguna duda. Además, la peculiaridad del doctor Quesada es que él sí conocía ya la obra de Bueno, sí, ¿verdad? Sí tenía conocimiento de la metafísica presocrática. Que la había citado para su tesis de licenciatura. Es decir, era alguien que está al tanto de las corrientes filosóficas más flamantes, ¿no? Sí, el primer analogado de un filósofo, si se quiere, así entre comillas, con todas las comillas que esto deriva, profesional, pues es él, ¿no? Tiene una formación profesional como filósofo y su labor profesional actual es íntegramente de profesor de filosofía, ¿verdad? Entonces, es cuando llega él y pasa un año entero, un año cronológico, no un ciclo escolar, y sale Capdeville. Es cesado de sus funciones como jefe de estudio, se va y entra el licenciado Emanuel González. Entonces la plantilla se conforma de la siguiente manera después de un año. Estamos hablando de principios del 2018, ¿verdad? Principios del 2018, o tal vez mediados del 17. No, principios del 2018. Era el licenciado Manuel González como jefe de estudios. Carballo, el maestro Carballo como director de la facultad, el doctor Armando Quesada como profesor de plantilla, y Robledo como jefe de investigación. Y ya, o sea, la cuestión siguió con normalidad, ¿verdad? Con todas estas crisis que han estado teniendo lugar. Llegamos al 2018 y es cuando viene la crisis, yo creo la crisis más severa que ha afrontado la facultad en sus 3 años de existencia, incluso ahorita, o sea, después de que pasó eso no ha vuelto a pasar nada similar. Nada parangonable a... Sí. Cisma. Sí, Carballo se va anunciándole a todos, menos, bueno, a nosotros, ¿verdad? Por cuestiones que no nos quedan para nada claras, y que a estas alturas es muy difícil que nos interesen, ¿verdad? A menos de que haya una excusa sumamente poderosa. Y tan mal estaba la situación que cuando llega, él se va en diciembre, despiden a Julen Robledo y en enero entra una plantilla totalmente nueva de profesores y solo se queda González, ¿verdad? Emanuel.
Sí, sí, sí. El cual también tiene una formación como filósofo y sociólogo, ¿no? Tiene esas dos carreras. Y eso fue lo que pasó. Y entran 3 doctores nuevos, el doctor Pedro, Jesús y Edith, los cuales también tienen una formación en filosofía analítica, en fenomenología y en Leibniz y En ese filosofía sentido moderna, ¿no? salimos ganando, ¿eh? Porque... Exactamente. Sí. Sí, sí. Esto ya se volvió una facultad de filosofía que podría que podría hacerle frente a otras, ¿no? En un futuro, si esto siguiera así como está. Porque fue la primera vez en la que se pusieron en crítica la estructura, no los contenidos, sino la estructura del plan de trabajo, ¿verdad? Del plan educativo. No se negaba el poderío teórico que tiene el materialismo filosófico, sin embargo sí se empezaron a replantear cuestiones como los programas y esas cuestiones. Creo que ese cambio de plantilla de profesores nos dio como un zape en la cabeza, ¿verdad? Respecto un marrazo, así. No, respecto a la absurdidad, de algún modo, estructural de plantearse una facultad asentada sobre un plan de estudios que tuviera como leitmotiv hegemónico el materialismo filosófico de bueno, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque, y esto es algo que yo dialogué con el doctor Ongay alguna vez, yo le comentaba que hasta qué punto era posible que un individuo con nula formación o con escasísima formación en historia de la filosofía pudiera entender el sistema de bueno. Y no solo en historia de la filosofía, sino en otros saberes. Es decir, el usuario del materialismo filosófico... Que eso, paréntesis, eso de usuario lo usa Marino Pérez, ¿no? Dice, yo soy un usuario del sistema, ¿no? Bueno, el usuario del materialismo filosófico es... El perfil de ese usuario sería una persona que está versada en muchísimos saberes, ¿verdad? Un polímata, de algún modo, ¿verdad? Porque de lo contrario, la obra de bueno queda a oscuras. Y esto no excluye el conocimiento de la historia de la filosofía, cosa que en el plan de estudios que se había planteado inicialmente se echaba en falta por completo, ¿no? Es decir, ¿cómo leer los ensayos materialistas sin un conocimiento de la historia de la filosofía? O sea, desde Parménides hasta Heidegger, ¿verdad? Claro. Es imposible, ¿no? Sí, o sea, y creo que esa incorporación de esta nueva plantilla de profesores, el doctor Pedro siendo especialista en fenomenología, el doctor Jesús Ruiz siendo especialista en cuestiones de filosofía del lenguaje, la doctora Edith siendo especialista en todo el periodo de la modernidad, y el doctor Quesada con un conocimiento ingentísimo de la antigüedad griega y de la medievalidad, incluso de la medievalidad de pensadores árabes, es decir, cosas que nos eran a nosotros ajenas totalmente. Sí, si bien quizás no ajenas, ¿verdad? Porque no era como que no tuviéramos noticia de la existencia de Avicebrón, etcétera, o de Alfarabi, de Averroes, de Avicena, de Mula Sadra, etcétera. El doctor Armando nos dio acceso a este tipo y que además te das cuenta que es imprescindible y sin eso no se puede entender nada del materialismo filosófico. ¿Por qué? Porque si el materialismo filosófico es verdad, que es un sistema que está ejercitado a lo largo de toda la historia de la filosofía, esa es la tesis de los ensayos materialistas, ¿verdad? O sea, si este sistema es verdadero, no es porque sea un sistema inédito, sino porque sus principios han sido ejercitados de uno u otro modo, ya sea explícita o implícitamente en los prógonos de la historia de la filosofía, pues es imprescindible tener un conocimiento de ellos. Y el antiguo plan de estudios mancaba precisamente de esa formación, ¿no? Por mucho que hubiera léxico filosófico, historia de la filosofía. Sí, claro, o sea, es decir, materias como la filosofía de la televisión, que nos fue impartida por el doctor Robledo, ¿verdad? La bibliografía en cuanto a esa materia, al menos, quiero decir, yo tomé esa materia con él, y la bibliografía era nula, ¿verdad? Es decir, el único libro que se utilizaba para
materia era televisión a París y verdad de bueno, ¿no? Sí, y el resto de bibliografía quedaba como si no existiera, ¿no? Televasor y democracia. Televasor y democracia, Para claro, sí. Y ese era el material de trabajo. Claro, con eso, ¿qué puedes esperar? Que alguien entienda. Alguien que no tenga. Porque televisión a París y verdad es ininteligible sin el conocimiento de Parménides, el conocimiento de Platón, las teorías de la imagen del siglo XIX. Es una cosa ininteligible sin esa formación, ¿verdad? Es correcto. Y se pretendía que hubiera un acceso directo a ese texto, como si ese texto se sostuviera por sí mismo, ¿verdad? Y así con todo el resto de bibliografía de bueno, ¿no? Entonces creo que eso nos dio aviso de que estructuralmente eso de plantearse una facultad asentada en el sistema de bueno, en lo que iba a caer era en una especie de escolástica, en el peor sentido de la palabra, sí, de escolástica anquilosada, ¿verdad? Sí, una catequesis impresionante de esquemas de M1, M2, M3 y una retórica también demasiado resobada, ¿no? Respecto de, y yo creo que todos nos estamos dando cuenta de que la escena, bueno, si se puede llamar así, ¿no? Por utilizar un análogo a alguna industria, ¿no? La escena del materialismo filosófico actual pues está basado en eso, o sea, realmente en una especie de uso, ¿cómo se puede decir?, ornamental de la terminología materialista para después sistematizar y realizar esquemas de materiales de los cuales nosotros no podemos, no que no se pueda, sino que al margen de una formación filosófica, por ejemplo, no entiendo cómo se puede hacer una filosofía de la música partiendo íntegramente solo del conocimiento técnico de la música. No, claro, es imposible, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, el conocimiento técnico de la música para hacer filosofía de la música no es importante, es indispensable. Pero, hombre, filosofía de la música hay desde San Agustín, ¿verdad? No, desde los pitagóricos. Exactamente, desde los pitagóricos, pasando por San Agustín, hasta las escuelas actuales, las cuales son criticadas hasta el hartazgo, ¿no? Pero bajo... Bueno, criticadas, adjetivadas. Eso es. Bajo una especie de retórica, ¿verdad? Que por utilizar la jerga materialista parece una especie de sistema y que más bien cuando alguien la escucha suena como una cosa así medio esotérica, ¿no? Porque hay 4 acepciones de ciencia, ¿verdad? Oye, a lo mejor para los que hemos leído qué es la ciencia y por lo menos el primer tomo de la teoría del cierre categorial, evidentemente es obligatorio leerse los 5, no queda así, como citar la capa basal, cortical o lo que sea, o religiones primogénicas. Sí, la nomenclatura como primaria, cascarones, ahí sí. La nomenclatura adolece de un horror vacui tremendo, ¿no? Y ejercicios de este tipo, como los que mencionas, del uso ornamental de la terminología del materialismo filosófico, pues podemos citar aquí a mansalva, ¿verdad? El caso más ilustre en este sentido, es decir, ilustre por el uso espurio de esa nomenclatura, es el de Jesús Maestro, claro. Por ejemplo, a quien Ekaitz Ruiz de Vergara ya puso en su sitio lugar, con el artículo que apareció en revista Metabasis. Pero eso, o sea, Maestro es la punta del iceberg de ese uso espurio de la nomenclatura. Es decir, esto... Es un termitero eso, ¿eh? Rompes la punta y sale un montón de termitos. Sí, ¿no? Y eso para todo, ¿eh? O sea, ese es el problema de querer llegar de la nada al sistema, ¿verdad? Sin ninguna formación previa, y en la cual es una trampa de la cual nadie está exento, ¿eh? O sea, nadie que se acerque así de buenas a primeras a través de los videos. De hecho, sociológicamente es interesante ver cómo en Facebook se podría ver cómo las citas a Bueno son de videos, ¿verdad? No, y además se le atribuyen a Bueno sentencias que no son ni de bueno. O sea, eso es una cosa... No, y eso peor. Como el lema tan sobado que a todo el mundo le cautiva, esto de sí, que realmente es una... Si el mundo mudanza, la vida firmeza. Sí, el universo mudanza, la vida firmeza. Eso ni siquiera... muchos lo citan como un apotegma de Bueno, cuando en realidad eso es una sentencia de Marco Aurelio, las meditaciones... Bueno, más bien, que Marco Aurelio toma de Demócrito y que ni siquiera se debe traducir por el universo mudanza, la vida firmeza, sino el universo
Sí, es la vida firmeza es la vida opinión. O sea, el universo es mudanza y la vida es opinión. Marco Aurelio no hace alusión en ningún momento a la firmeza, ni Demócrito tampoco, ¿verdad? Entonces, pueden parecer que son cuestiones eruditas, pero más bien eso es un indicio fehaciente de que el contacto que mucha gente tiene con la obra de Bueno es meramente visual, audiovisual. Sí, a través de las ponencias videograbadas en la fundación o de fragmentos descontextualizados o de las teselas de intervenciones de Bueno, etc., o de las teselas, etcétera, sí. Y con eso evidentemente, o sea, si no se pone uno con papel y lápiz a estudiar a Bueno es imposible. Sí, no se entiende nada. Tener un acceso. O por lo menos avísenos que está haciendo otra cosa, ¿sabes? O sea, yo entiendo que alguien quiera utilizar o como hablar de un desarrollo interno del materialismo filosófico a través de filosofías de tal cosa. Hombre, relájate un montón. O sea, no o ya decir que por ejemplo, la crítica a la ¿cómo se llama lo de maestro? Crítica a la razón literaria ya es un desarrollo innegable del materialismo filosófico. Yo quisiera ver aquellas cosas que él cita constantemente de que Bueno en sus últimos días cambió de opinión. Yo quisiera ver esos textos, quisiera ver esos videos que no he visto hasta ahorita. Y yo creo que nadie los va a ver. No, pero es que además da igual que hubiera cambiado de opinión o no, o sea... Exactamente, se cae por sí mismo, es solito, es como el escorpión que cura al escorpión, ¿verdad? Que decía Paracelso, en la propia obra se aniquila a sí misma, se suicida la obra de Maestro precisamente por su inconsistencia y además su estirpe, como muestra Ekaitz, enteramente metafísica, es parte de un posmodernismo que se vuelve contra él, ¿verdad? Porque Maestro constantemente está precisamente aludiendo a los autores posmodernos cuando él es deudor traicionero de los mismos, ¿verdad? De Derrida, de Foucault, de todos los personajes, de Barthes, de todos los personajes que él... Y además los descalifica, o sea, ni siquiera da un argumento de por qué, simplemente dice, yo reto a cualquiera que me explique qué quiere decir Derrida en esta frase. Bueno, pues venga, llamamos a un especialista en Derrida y que se lo diga, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Hombre, y eso se puede saber con todo, ¿no? Vamos a ver qué decía Eriugen al respecto de qué quería decir. Hombre, y aquí volviendo al tema, hablando, ¿verdad? Volviendo al asunto de la facultad, ese ha sido el devenir de la facultad. Hasta ahorita yo creo que hay las siguientes etapas, ¿no? La etapa de anunciación, si quieres, ¿verdad? La tradición profética de la facultad, donde se prometía la nueva academia de Platón, ¿verdad? O el liceo, una especie de liceo mexicano, ¿verdad? Y esa fue la primera etapa que realmente alguien podría decir, bueno, hay que comenzar con las actividades. No, porque esas actividades que tuvieron lugar en ese momento, antes de que comenzara el ciclo escolar, ya habían afectado a la facultad, ya la habrían preconfigurado, ya habrían dado cabida a muchos elementos ahí muy curiosos de los que ya hemos platicado. La primera salida se da en diciembre del 2016 de Pardo, la siguiente se da en mayo más o menos del 2017, perdón. No, diciembre de 2016 sale Pardo. Mayo del 2017 sale Ongay. Diciembre, creo, más o menos de ese mismo año, más o menos de ese mismo año, o junio de ese mismo año, sale Capdeville, ¿verdad? No, creo que duró un año y medio como jefe de estudios. Entró una maestra de la cual no queremos hablar, muy buena persona, muy buena persona, sí, pero no intervino en absolutamente nada de la facultad, por eso mejor guardemos silencio al respecto de su nombre, y no porque fuera, al margen de que fuera mala o buena, ¿verdad? Simplemente no hizo absolutamente nada. Llega Robledo se va en diciembre del 2018 y entran la nueva plantilla de profesores. Del asunto ese de la estrategia, sí se puede, de filósofos como estrategas,
Yo me creí el cuento entero y yo lo estoy ejercitando en una tesis de licenciatura, no el asunto de filósofos como estrategas, pero sí estoy trabajando en una tesis inspirada en buena parte por las lecciones con el maestro Carballo, donde hablamos muchas veces de geopolítica, de Kissinger. De hecho, este es un dato interesante, ¿eh? Cuando yo constantemente le preguntaba, le decía a Carballo que no sabía qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Porque en ocasiones me daba igual leer a San Pablo, ¿verdad? A Santo Tomás, o leerme bueno y Santo Tomás es casi lo mismo. Y no sabía qué era lo que estaba haciendo, si historia de la filosofía, si teología, si política, que era exactamente lo que estaba haciendo, y él utilizó esta frase, ¿no? Dijo, nosotros somos Kissinger, nosotros estamos haciendo lo que Kissinger hizo. Falta el financiamiento de los Rockefeller, ¿verdad? Falta un mecenas. Falta un mecenas importante. Que tenemos uno impresionante, ¿eh? O sea, no nos quejamos en lo absoluto con eso, solamente ha sido... Evidentemente ahorita ya hay muchas reservas al respecto de la facultad, se presentan proyectos y las cuestiones de financiamiento, pues ya hay mucho recelo, ¿verdad? Y tómenlo en cuenta ustedes también, ¿no? Se han ido Carballo, Robledo, José Manuel, Ongay, Capdeville. O sea, todos los profesores que han estado se han ido, ¿verdad? Los únicos que quedan ahorita en calidad de profesores son los que entraron hace un ciclo escolar y medio. Bueno, un ciclo escolar y 3 meses. Hace 1 año y 3 meses. Y es importante porque al final ahorita muchas de las cosas que ahorita se piensan de la facultad se deben a los errores institucionales cometidos en aquel entonces. O sea, personalmente lo entendemos perfectamente, pero la salida de Ongay institucionalmente fue un golpe duro. Igual la de Carballo, igual la de Capdeville, todas las salidas han sido golpes institucionales poderosos que nos han dejado sin un dedo, sin un miembro y de pronto sin cabeza, ¿verdad? No, ha disminuido nuestra potencia. Sí. Ha disminuido nuestra potencia con su partido. Sí. Bueno, de la de algunos de ellos. Sí, hay otros que pasaron y se fueron. Sin pena ni gloria, sí. Y evidentemente alrededor de todo esto hay otras cuestiones que no sabemos qué están pasando, ¿verdad? Por ejemplo, no sabemos nada de las conversaciones que pueda tener el licenciado con Gustavo Bueno Sánchez, ni nos interesan otra vez, ¿verdad? No sabemos lo que nuestros directivos del Instituto Oviedo puedan pensar respecto del instituto, aunque lo intuimos, pero nunca nos lo han verbalizado. Hay cosas que sabemos que nos desbordan, ¿verdad? Por nuestro papel como estudiantes. Y realmente ahorita lo que ocupa y preocupa es déjenos trabajar. Bueno, lo que es verdad es que, y creo que eso hay que decirlo con todas sus letras, es verdad que aquí hemos fungido muchas veces, más bien no muchas veces, todo el tiempo hemos fungido no solo como alumnos, sino que hemos implementado, por ejemplo, aquella vez de la charla de, más bien, el coloquio en torno a los 10 años que cumplía la fe del ateo. Sí, eso lo organizamos nosotros. Y a raíz de un comentario de Javier Palomar, curiosamente, claro. Palomar decía, nadie se va a dignar a hacer un homenaje a los 10 años que cumple la fe del ateo, le tomamos la palabra, por desgracia ese coloquio no fue videograbado, pero bueno, quiero decir, la creación de la cátedra contra autores también, es decir, que hemos fungido no solo como alumnos, la creación por tu parte de la cátedra de estudios estratégicos y geopolíticos, la de filosofía de la religión también, el seminario de filosofía de la religión, es decir que nuestra función de alumnos ha quedado desbordada desde que llegamos aquí, ¿verdad? Sí. Pero y creo que en ese sentido también no todo lo que tenemos para decir es bueno, no que lo que estemos diciendo sea negativo, simplemente así han sido las cosas. Sí. Y así se las hemos contado, ¿no? Pero sí es verdad que lo que hemos sacado tú y yo aquí a nivel personal ha sido mucho. Por haber precisamente conocido al doctor Ongay, a todos los personajes que han pasado por esta facultad y que todavía siguen asentados aquí, la publicación de artículos que sin nuestra vinculación con la facultad hubieran sido impensables, publicar en el Basilisco, publicar en Catoblepas, Catoblepas, que por cierto
Creo que eso también había que mencionarlo, ¿no? Cuando tú escribiste tu artículo de los prenotandos para una filosofía de la estrategia, recuerdo que el doctor Robledo estaba contigo trabajando en ese texto, y después, cuando el doctor Robledo ya había salido de aquí, nos enteramos que había plagiado punto por punto las tesis que tú defendías en ese artículo, que además ese artículo ya había salido, es decir, que incluso se podía proceder legalmente, claro, por plagio. Pero bueno. Es que además fue una cosa impresionante. Al final, los únicos cambios que había entre ese articulillo que publicó en esa magazine totalmente sin chiste. O sea, escribe Sergio Sarmiento ahí, entonces no me vengas. O mejor dicho, publican ahí los artículos que le compran a Sergio Sarmiento, ¿verdad? Y lo único que había de diferencia entre mi artículo y él era lo que no le había gustado de mi artículo, ¿verdad? Era algunas cuestiones de exposición y esas cosas. Realmente sí fue, eso hay que decirlo, eso sí fue decepcionante, ¿eh? Eso sí fue devastador emocional y personalmente, porque nosotros luchamos hasta el final por la permanencia de la facultad, ¿eh? O sea, no, las veces que hemos tenido aquí encontronazos dentro de la facultad fueron por ese motivo, porque, a ver, embarcas tu vida a un proyecto que esperas que sea, deja tu histórico, por lo menos personalmente sea redituable, profesionalmente puedes hacer una carrera, que es por lo que estamos luchando todavía, ¿eh? O sea, no es un hecho que ya tenemos un proyecto, seguimos luchando porque se consolide ese proyecto. En ese momento, que alguien lo ponga en tela de juicio y además no te avise, hombre, te vas a ver con todo lo que yo puedo hacer. ¿Qué fue todo lo que pudimos hacer? Pues hicimos actividades para que la facultad pudiera nacer, y estuvo de todas maneras a un pelo de desaparecer la facultad. Incluso Bueno Sánchez, cuando viene y habla con nosotros después de diciembre, con Profesor Febrero, dice: hombre, llegó un punto en que yo pensaba que esto ya ni existía, ¿eh? O sea, para que se den cuenta de cómo fiarse de un español para hablar de la facultad tampoco es muy bueno. No, por eso nos animamos a hacer este video, ¿verdad? Para que quede claro algunas cuestiones. Que por ahí, tal vez alguien pueda aclarar otras cosas, pero respecto de la vida estudiantil, nadie lo puede aclarar mejor que nosotros, y no sé si lo logramos en el video. Pero nosotros seguimos aquí gracias a que el doctor Armando Quesada decidió tomar el reto, la dirección de la facultad, y hasta ahorita está haciendo un trabajo formidable. Yo en ese ciclo escolar es cuando se publica mi artículo. Bueno, sale publicado, ya estaba en revisión como en marzo, una cosa así. Iba a salir en verano, siempre no, pero es en su directorado que sale, bajo su dirección, que sale mi artículo, ¿verdad? Se está dirigiendo mi tesis de licenciatura al respecto de eso, ¿no? De Kissinger, la geopolítica y los soportes que puede hacer la filosofía crítica a un abordaje geopolítico. De eso tal vez tengan noticias o no, ¿verdad? Más adelante. ¿Qué más hemos hecho? El Congreso de Clásicos se lo debemos a él. Los coloquios de estudiantes que hemos tenido lugar se los debemos a él. Limar asperezas con otras instituciones se lo debemos gracias a él, a su experiencia y a su labor política, ¿verdad? Al margen de que algunos pudieran pensar que el doctor tiene un perfil un poco, pues muy propio de los que se dedican a estas cosas, ¿no? Muy propio de lo que arquetípicamente se espera de un tipo que estudió filosofía y es doctorado, pero como director se ha constituido en un líder impresionante que nos sacó de una crisis muy importante, ¿eh? O sea, nosotros, yo ya ni pensaba regresar en algún momento a León, porque Jorge tampoco, y de hecho hubiera sido la segunda vuelta, porque Jorge entró conmigo y se salió en diciembre y luego se volvió a matricular. Por eso tú ya vas a terminar y a mí me falta un año. Exactamente. Aunque él ya, si fuera por cuestiones de conocimiento, ya estaría por aquí dando clases, pero si alguien quiere venir a estudiar a la facultad, no vemos nosotros por qué decirle no venga, ¿verdad? De hecho, le instamos a que se matricule, a que venga y que hable, ¿verdad? Ya si usted se motiva, no le estamos sugiriendo que venga, pero si quiere venir, venga. Además, a nosotros no nos da ni un centavo por cada tipo que venga por este video. Pero lo que sí es que lo que usted no puede esperar de esta facultad
es un estudio minucioso y riguroso exclusivo de la obra de Gustavo Bueno. Eso ya quedó atrás hace muchos años, ya. Por lo menos hace 2 años eso ya no está pasando, porque era insostenible. O sea, no es por Bueno, no es por el materialismo filosófico, no es por la facultad, ni es por la fundación. Simplemente que ese proyecto, esa idea aureolar que se tenía de la facultad no podía sostenerse. Y iba a caer por cosas que ya exactamente, sí, por cosas que ya he explicado Jorge. Esas son las cuestiones y además institucionalmente, mercadológicamente, económicamente resulta casi incosteable, ¿verdad? Traer profesores españoles, como si el materialismo filosófico fuera distinto allá que acá, ¿verdad? O sea, la cuestión, evidentemente hay otros expositores, hay otros profesores que por ejemplo nos quedamos con las ganas de conocer a Luis Carlos Martín, por ejemplo, no lo hemos conocido y sí que él es una persona que quisiéramos conocer, y Carlos Madrid. Pues esos dos tipos, Javier Pérez Jara, o sea, son personajes que a Lino Camprubí no lo conocemos, que eso al final no importa, porque pues conocemos su obra, ¿verdad? Y en términos institucionales, pues eso es muchísimo más importante conocerles personalmente. Pero sí que hemos sacado mucho provecho de esto, de la facultad. Por ejemplo, mi trabajo en parte se basa, y buena parte de los problemas que he tenido, no de trabajo, sino de encontronazos teóricos con colegas, se debe a mi defensa constante del materialismo filosófico, ¿no? O mi exposición constante del sistema, o críticas al respecto del anticlericalismo, ¿verdad? Insoportable, que luego anda por ahí, ¿verdad? Que flota en el aire por todas partes, como el coronavirus. Como un maldito fantasma. O la influencia o el SARS, ¿verdad? Depende de dónde hagas el corte, decía que lo va a... Es que una vez un profesor siempre decía esta frase, ¿no? Que a Fidel Castro le habían preguntado que qué balance hacía de la Revolución Francesa, y él decía, depende de dónde hagas el corte. Y eso sí, la Facultad de Filosofía es una institución donde justo ahora los profesores que están son de primer nivel. Los profesores, los alumnos, tenemos que demostrar que estamos a la altura de ellos, ¿verdad? Hay unos que lo hacen muchísimo mejor, como Jorge, ¿verdad? Hay algunos que por muchísimas razones no lo podemos hacer con el compromiso que significa tener una clase de Hegel y que tienes que hacer todas tus lecturas, ¿no? Son cuestiones meramente técnicas, pero por ejemplo, esto es la formación que tuve aquí en la facultad, o mejor dicho, el interés dado después de me ha permitido hablar de temas como narcotráfico, por ejemplo, historia de México. O sea, el materialismo filosófico da para muchísimo. Aquí no estamos diciendo que no dé, o sea, por supuesto que da para muchas cosas, simplemente que para lo que no daba el proyecto era para mantenerse, no el sistema. El sistema sí que va a No, y además, bueno, creo que eso, no sé si recuerdas que cuando empezaron precisamente las crisis de la facultad, que empezaron nada más a inaugurarse, ¿verdad? La muerte de Bueno. Bueno, yo te hice este comentario, ¿no? A ver qué te parecía, y creo que convinimos en eso, de que la muerte de Bueno era un acontecimiento parangonable a la muerte de Sócrates y lo que de ella se derivó. Claro. Sí, cuando Sócrates muere, es de recordar que las células del socratismo, digamos, si queremos decirlo así, entendiendo por socratismo tanto el platonismo como la escuela cínica, como la escuela megárica, etcétera. Si pasó algo análogo con la muerte de Bueno, es decir, a raíz de la muerte de Bueno, el materialismo filosófico se convirtió, tuvo sus hados propios. Bueno, ya desde antes ya tenía sus hados propios, pero quiero decir que hubo desprendimientos de distintas células de gente que de una u otra manera podía considerarse miembro de las oleadas del materialismo filosófico. El mismo, ¿no? Castro decía cosas como: soy medio discípulo de Bueno, cuando está entrevistando a Buchodit. Sí. No, a ver, es que ahorita a este punto ya no sé qué decir, ¿verdad? No, creo que ya hemos dicho todo. Sí. Hemos dicho todo lo que era importante para los que quisieran acercarse a un entendimiento somero de lo que está pasando en la facultad.
Y de cómo nos fue en la feria y cómo nosotros. nos fue. También cabe destacar que este no es un... esta charla que estamos teniendo no es una... sí, vamos, es un testimonio personal. Sí, no es un diagnóstico tampoco, o sea, no... No, por supuesto, no sirve como diagnóstico teórico respecto al, por supuesto, eso tendría que hacerlo un sociólogo, o un consultor, de moda, o un estratega. Pero bueno, para terminar, lo mejor será recordar algo que nos sonará a la mayoría, ¿verdad? Que es evidentemente con lo que cierra el documental de la Vuelta a la Caverna, ¿verdad? Que después tiene un epílogo donde habla de la muerte de los estoicos, ¿verdad? Chiquitito. Pero sí hay que terminar que hasta ahora, que en ese momento lo ignorábamos, ¿verdad? ¿Y qué pasará con la facultad? Lo ignoraremos siempre, ¿no? Lo ignorábamos ahora, lo ignorábamos antes, lo seguiremos ignorando, pero con lo que hemos de contar es que con el trabajo que nuestras fuerzas nos sigan permitiendo, aquí estaremos, ¿verdad? Y que además detrás de esa ignorancia hay también más bien, esa ignorancia no lo es absolutamente, sino que es una docta ignorancia. Es una doctrina. Fantástico. No, pues ojalá les haya servido de algo para aclarar la cuestión, y si tienen preguntas, no quiero caer en eso, dejen en los comentarios, ¿verdad? Pero ya está sugerido. Y creo que cualquiera que le interese puede dejar sus comentarios si gusta, y si no, pues... pues a tomar viento ya, ¿verdad? Bueno, con el mundo de aquel, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer en los próximos videos, yo creo que es bueno señalarlo, son cuestiones como, por ejemplo, vamos a grabar algunas intervenciones que vamos a tener aquí en Aula Magna para algunos congresos. No es, por lo menos de mi parte, ¿verdad? Y gracias a que Jorge me abre espacio en su canal. No es nuestro. Hace nuestro su canal. Pues estaré subiendo, pidiendo que se suban cuestiones no solamente de filosofía del materialismo, que creo que de eso no subido nada, sino de otras cuestiones, ¿no? Como pedagogía o crítica al sistema educativo, religión, teología crítica, como ya se hizo, ¿verdad? Bueno, creo que quizás lo más cercano que en cuanto a proyectos que traemos entre manos es una crítica del libro de López Obrador hacia una economía moral. Pretendo yo ocuparme de la idea de corrupción que se maneja en ese texto, que como sabemos, pues, la idea de corrupción es una idea filosófica por antonomasia y ontológica. Entonces, y tú te ocuparás de las cuestiones de los juicios económico, político, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y qué es eso qué implica eso de tildar a una economía de moral, verdad? Hombre, que ahí luego inmediatamente se ve cuando uno ya queda vacunado, ¿no? Cuando Andrés Manuel dice los conservadores, y que por conservadores se refiere a los neoliberales, o sea, olvídate, ¿verdad? Ahí ya el asunto te revienta totalmente. Los conservadores quieren que nos contagiemos de coronavirus, dijo hoy en... Sí, los conservadores sí. Los conservadores son el diablo, sí. Está bien. Por mí mejor. Fantástico. Bueno, pues ya está. Nos despedimos entonces. Muchas gracias,